El 19 de febrero de 2013, 19 días después de que Elisa Lam fuera vista con vida por última vez, un plomero llamado Santiago López subió al techo del Hotel Cecil. Los huéspedes habían estado quejándose durante días del agua. El color. El sabor. El olor. López era un trabajador experimentado. Había subido a ese techo docenas de veces. Había limpiado esos tanques. Había hecho mantenimiento rutinario. Pero esa mañana, cuando abrió la tapa del tanque número 2 y miró hacia abajo con su linterna, vio algo que ningún plomero debería ver. Un cuerpo. Flotando. Boca arriba. Con los ojos abiertos. Y Santiago López, en ese momento, se dio cuenta de que el caso de la joven canadiense desaparecida que había visto en las noticias acababa de cerrarse de la forma más perturbadora imaginable. Esta es la tercera y última parte. Y es donde el misterio se hace más profundo, no menos. Santiago López bajó inmediatamente del techo y le avisó al gerente del hotel. El gerente llamó a la policía de Los Ángeles. En menos de una hora, los detectives, los forenses y los bomberos estaban en el techo del Cecil. El tanque número 2 era uno de 4 tanques enormes que suministraban agua a todo el hotel. Cada tanque medía aproximadamente 4 metros de alto y 2,5 de ancho. Estaban hechos de metal grueso y estaban tapados con una cubierta pesada. Extraer el cuerpo no fue simple. Los bomberos tuvieron que usar una sierra para cortar un agujero en el costado del tanque, porque intentar sacar el cuerpo por la apertura superior habría sido técnicamente imposible. Cuando el agua comenzó a drenar por el agujero, el cuerpo salió con ella. Y los detectives, en ese momento, confirmaron lo que todos sospechaban. Era Elisa Lam. Había estado en el agua aproximadamente 19 días. Los huéspedes del hotel, durante casi 3 semanas, habían estado bebiendo, cepillándose los dientes y bañándose con agua que había pasado por encima del cuerpo de una joven muerta. El examen forense de Elisa Lam reveló datos que, para los investigadores, crearon más preguntas que respuestas. La autopsia oficial, realizada por el Dr. James Rapp del Departamento Forense del Condado de Los Ángeles, concluyó que Elisa había muerto por ahogamiento accidental. La bipolaridad fue listada como un factor que contribuyó. El toxicólogo no encontró drogas recreativas en su sistema, pero sí encontró niveles bajos de su medicación para el trastorno bipolar, sugiriendo que había dejado de tomarla varios días antes de su muerte. Pero varios detalles de la autopsia y del sitio del hallazgo no encajaban con la teoría oficial de accidente. El primer problema era la ubicación. ¿Cómo llegó Elisa al tanque de agua en el techo? Para llegar al techo del Cecil, una persona tenía que pasar por varios puntos de seguridad. Había una puerta al final de un pasillo en el último piso que requería una llave. Había escaleras de incendios en el exterior del edificio, pero estaban monitoreadas por alarmas que se disparaban si alguien las usaba. Y había una escotilla en el techo que también estaba cerrada con llave. Sin embargo, las alarmas nunca se dispararon la noche en que Elisa desapareció. Y no se encontraron las llaves en ninguna de sus pertenencias. El segundo problema era el tanque mismo. Para entrar al tanque, Elisa habría tenido que subirse a la estructura, de unos 4 metros de alto, abrir la tapa pesada desde arriba, una tapa que los plomeros del hotel describieron como difícil de abrir incluso para un adulto fuerte, y luego haberse dejado caer dentro, cerrando la tapa detrás de ella. Elisa Lam medía 1,62 m. Pesaba 48 kilos. Y los investigadores concluyeron que abrir la tapa del tanque desde adentro, para alguien de su tamaño, habría sido casi imposible. El tercer problema era la tapa. Cuando Santiago López subió al techo esa mañana, la tapa del tanque 2 estaba en su lugar. Completamente cerrada. Si Elisa se había metido al tanque sola,
¿Quién cerró la tapa detrás de ella? Los detectives de homicidios del LAPD investigaron todas las posibilidades. Entrevistaron al personal del hotel. Revisaron registros de entrada y salida. Buscaron posibles sospechosos. Pero todo lo que encontraron eran más preguntas sin respuesta. El personal del hotel estaba acreditado. Ninguno tenía antecedentes criminales. Todos pasaron polígrafos. Ningún huésped del hotel esa semana había tenido contacto previo con Elisa. Las cámaras de seguridad del hotel, aunque numerosas, tenían zonas ciegas significativas en los pasillos superiores y en las escaleras que llevaban al techo. Los investigadores no pudieron rastrear los movimientos de Elisa después de que salió del elevador esa noche. La familia de Elisa, cuando recibió el reporte oficial, rechazó la conclusión de accidente. Los padres de Elisa demandaron al Cecil Hotel, argumentando negligencia de seguridad. La demanda eventualmente se resolvió fuera de corte por una cantidad no revelada. Pero los padres, en entrevistas posteriores, dejaron claro que no creían que su hija hubiera muerto sola en ese tanque. Alguien estuvo con ella esa noche, dijo su padre a un periodista del Los Angeles Times en 2016. Y la policía nunca lo encontró. El caso de Elisa Lam se convirtió, en los años siguientes, en un fenómeno cultural. El video del elevador acumuló más de 100 millones de vistas en YouTube en las diferentes versiones subidas por canales del mundo. Miles de videos de teorías fueron producidos. Miles de foros de Internet debatieron cada detalle. Se compararon imágenes del video con mapas del hotel. Se analizaron los movimientos de labios de Elisa intentando leer lo que decía. Se trató de descifrar los mensajes crípticos de su Tumblr. La teoría paranormal ganó fuerza entre sectores de Internet. Algunos señalaron que el Cecil Hotel aparece en una película de terror llamada Dark Water, estrenada en 2005, basada en una película japonesa de 2002. En la película de 2005, una mujer muere en un tanque de agua en el techo de un edificio, y su fantasma regresa a través del agua para perseguir a los habitantes. La similitud con el caso real fue tan grande que muchos espectadores la encontraron inquietante. Otros señalaron el hotel del suicida y su historia. 16 suicidios documentados. 2 asesinos seriales. Décadas de muertes sin explicar. Para estos espectadores, lo que le pasó a Elisa no fue ni un accidente ni un crimen. Fue algo que el edificio mismo había estado haciendo durante 90 años. Y Elisa, esa noche, simplemente había sido la siguiente. En 2017, el Cecil Hotel cerró como hotel tradicional. Fue renovado. Parcialmente reabierto en 2021 como una combinación de apartamentos residenciales y habitaciones económicas para personas sin hogar. El nombre oficial cambió. La administración cambió. Pero el edificio sigue ahí. En Main Street. 14 pisos de historia oscura que nadie ha sabido completamente cómo procesar. Elisa Lam fue enterrada en Vancouver, cerca de su familia. Tenía 21 años. Era una joven con un futuro. Con sueños. Con planes. Con una madre y un padre que la esperaban en casa. Lo que nunca sabremos es qué pasó realmente esa noche del 31 de enero de 2013. Subió al techo sola, en pleno episodio psicótico, y se metió al tanque por alguna razón que su cerebro desequilibrado creyó lógica. ¿La subió alguien más, alguien que la policía nunca identificó? ¿Fue víctima de algo más viejo y más oscuro, algo que había vivido en el Cecil durante décadas, esperando al huésped adecuado? Cada teoría tiene huecos. Cada teoría deja preguntas sin responder. Y por eso, más de 10 años después, el caso de Elisa Lam sigue siendo uno de los misterios más discutidos de Internet. No porque sea el más terrible, sino porque, después de toda la investigación,
Toda la tecnología, todos los expertos, todavía no sabemos lo que realmente ocurrió en ese elevador, en ese pasillo, y en ese tanque en el techo. El Cecil Hotel sigue abierto. Ahora con otro nombre. Pero si caminas por Main Street en el centro de Los Ángeles y levantas la vista, puedes ver los 4 tanques negros en el techo. Uno de ellos es aquel. El tanque 2. Donde una joven canadiense, en 2013, terminó sus días. ¿Sola o no sola? Nadie sabe con certeza. Si esta serie te ha atrapado, suscríbete y activa la campana. Nuevas historias cada semana. Soy tu anfitrión en la primera plana. Y recuerda, no toda desaparición tiene explicación. Algunas simplemente son. Y así se quedan.